que no nos queda muy claro en la medida que ustedes tienen ciertas atribuciones, acciones específicas, y me uno a la petición de que nos puedan decir específicamente, más allá de lo general, si está el comisionado o no allá, si mandaron médicos o no, a qué se les atendieron, cómo se les atendieron, etcétera, etcétera. Pero voy a ir paso por paso. Lo primero, en el informe que usted nos presenta por escrito, habla de que dice que agentes de la Policía Municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado. Como ustedes ya tuvieron acceso a la averiguación previa, y me imagino que hay informe, estoy hablando del segundo párrafo, yo quiero preguntarles si esa es una información oficial, porque ha habido tantas versiones sobre el tema que me parece importante primero señalar si es que los policías municipales actuaron en colusión con miembros del crimen organizado, o si los policías municipales eran miembros del crimen organizado, que creo que es algo muy importante, sobre todo viniendo en un documento oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eso sería en lo primero. Ahora yo iría a las atribuciones que ustedes tienen. La misma ley de víctimas les da la atribución de proponer al sistema las medidas previstas en esta ley, dice, para la protección inmediata de víctimas cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo. Usted ha dicho que les ayudan a transportarse, que les pusieron abogados, pero lo primero que ellos necesitan es protección, porque si estamos hablando, como usted lo está afirmando en su informe, valga la redundancia, que hay elementos del crimen organizado en este tema, lo primero que los familiares de las víctimas y el sobreviviente necesitaría es protección, es decir, para su seguridad personal, y usted no ha hablado absolutamente nada de ese tema, y está en el numeral séptimo de sus atribuciones del artículo 88. Otra pregunta sería, ¿qué avances tienen los abogados que ustedes pusieron? Es decir, ¿qué avance lleva sobre este tema, y sobre todo qué garantía se les ha dado del debido proceso, que también está en la fracción novena de sus atribuciones? Y esto se lo pregunto porque me parece que esta guerra de declaraciones que hay, sale el gobernador a decir que no son las víctimas y luego el procurador dice que no hay elementos suficientes. Me parece que esto revictimiza a las familias en el proceso de saber o no, de tener la certeza o no de qué es lo que pasa con estas personas desaparecidas. Yo no redundaré, nada más, ustedes tienen la atribución de registrar a las víctimas en el fondo, para que se les otorguen los apoyos, es decir, no es un tema de que les ayuden para el camión o no si vienen a la Ciudad de México, sino que ellos tienen derecho a estar registrados en el fondo, y en qué tiempo va el procedimiento, si ya los registraron, si no los registraron, y si son susceptibles o no, y cuánta ayuda económica estarían recibiendo. Además, usted, y en su documento y en las atribuciones que tiene, yo se lo preguntaría primero, en su punto de vista, ¿qué experiencia deja el tema de Iguala? ¿No? Porque ustedes tienen la atribución de hacer propuestas, sobre todo en casos graves, de políticas públicas y directrices generales de atención a víctimas, y yo no veo aquí en las propuestas que ustedes están haciendo de ninguna manera nada que ustedes propongan más que equiparar la ley de Guerrero con la ley general de víctimas. Pero me parece que el caso de Iguala nos pone a todos en una situación de reevaluación de la situación de seguridad en este país y de la participación de digamos, de los elementos del gobierno, de funcionarios públicos, y a mí me gustaría saber cuáles son esas conclusiones, si es que las tienen, y saber, por último, en las atribuciones que ustedes tienen en el numeral número 22, dice que ustedes tienen la atribución de hacer un diagnóstico en caso grave de violaciones de derechos humanos de las víctimas. Estoy hablando en todos del artículo 88. Y usted no nos ha informado si hay o no un diagnóstico y en qué consiste este diagnóstico. Nos interesaría saber mucho, no solamente, digamos, insisto, si les pusieron a disposición médicos o no, sino cuál es el diagnóstico general que hay del tratamiento a víctimas. Ahora yo cerraría diciéndole que
lo que usted nos ha dicho, y voy a citarlo, usted dice que solicitaron que se les atendiera abogados, que solicitaron que les atendieran psicólogos y especialistas, que mandaron un equipo de especialistas el 5 de octubre. Yo le preguntaría qué han hecho sus especialistas, a quiénes han atendido, cómo los han atendido, y cuál es el diagnóstico también de las víctimas. Y en el tema de la protección, sobre todo las víctimas de los estudiantes no localizables han estado yendo a Iguala, han estado haciendo estas búsquedas que todo el mundo conocemos, y ustedes qué participación tienen ahí, porque eso tampoco está en el informe. Me parece que lo único que ustedes nos han informado es que los han acompañado, lo digo muy respetuosamente, a una serie de trámites, pero eso no es suficiente. Y si eso es lo único que ustedes creen que les da las facilidades de la ley de víctimas, pues entonces creo que parte de las conclusiones que ustedes deberían de dar es que modifiquemos la ley de víctimas para que ustedes puedan ser más ejecutivos. Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia. Tiene la palabra el diputado Manuel.